Estimadas, estimados, mi nombre es Mirko Guzmán, soy estudiante de Geología de la Universidad Andrés Bello y hoy seré el moderador del día en marco de la charla número 4 del primer ciclo de charlas del Grupo de Geología Económica UNAM. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Gisela Palma, quien dictará hoy un estudio que se titula Química mineral de yacimiento de magnetita patito, implicancias genéticas para la provincia IOCG andina. Por mientras coordinamos, para el inicio de la charla, voy a reseñar un poco a Gisela. Ella es geóloga y doctora en ciencias mención geología de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el Núcleo Milenio Trazadores de Metales del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Es profesora de la Universidad Andrés Bello y ha realizado los ramos de geoquímica, génesis de depósitos minerales, mineralogía y mineralogía óptica. Sus áreas de investigación son la geología económica, mineralogía y geoquímica. Su trabajo de investigación se ha centrado en los depósitos IOCG y de magnetita patito del norte de Chile, en donde ha estudiado la química general de la magnetita, el apatito y la actinolita para determinar los procesos geológicos y parámetros físico-químicos de formación de estos depósitos minerales. Antes de dar inicio a la conferencia, les recuerdo mantener sus micrófonos apagados y que pueden escribir sus preguntas en el chat para ser contestadas en la parte final, al igual que levantar la mano para utilizar la voz cuando corresponda. Entonces, Gisela, te dejo el escenario. Muchas gracias, Mirko, por la presentación. Voy a compartir primero. Espera un segundo. Y si me puedes confirmar que se ve la pantalla, ¿sí? Se ve efectivamente. Todo bien. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces, buenas tardes primero y gracias a todos. Gracias por la invitación también a realizar esta charla y también obviamente a los conectados por participar. Y como mencionó Mirko también, hoy día voy a mostrarles parte de lo que fue mi tesis de doctorado que yo terminé en enero del 2020 y también parte de lo que he estado realizando ahora como investigadora postdoctoral del Núcleo Milenio Trazadores de Metal de la Universidad de Chile, que es un grupo de investigación que trata de entender cómo se concentran básicamente los metales en la corteza terrestre. ¿Ya? Entonces, el día de hoy yo voy a mostrarles principalmente datos que son microtexturales, composicionales y también de temperaturas, principalmente de magnetitas, de algunos de estos depósitos de magnetita patito, de la franja ferrífera chilena y el lago. ¿Ya? Algunos de estos datos fueron tomados por mí y calculados por mí, y también hay una serie de datos compilados de una serie de estudios que fueron publicados, o que han sido publicados, perdón, a partir del año 2015. ¿Ya? Entonces, primero quiero destacar también que todas estas investigaciones que han sido realizadas desde ya hace 7 años son el resultado también de una colaboración entre lo que es la Universidad de Michigan también con los profesores, principalmente Adam Simon, y también algunos de sus estudiantes, Nicrita La Cruz, Jackie Nipping tenemos, también María Alejandra Rodríguez, y también el grupo de la Universidad de Chile, donde cabe destacar a los doctores también Fernando Barra, Martín Reich, y también algunos de sus estudiantes y también investigadores postdoctorales como José Tomás Ovalle, Eduardo Salazar, Paula Rojas, Rurik Romero, Irene del Real y yo que les habla Gisela Palma. Y también está la colaboración del doctor Artos Diditius, que es de la Universidad de Murdoch en Australia. Entonces, para partir esta charla, vamos a partir definiendo y preguntándonos qué es un depósito de magnetita apatita, o IOA, por su sigla en inglés de Iron Oxide Apatite. Entonces, básicamente, estos depósitos también se conocen como tipo Kiruna, debido a que fueron inicialmente descritos en el distrito Kiruna que queda en Suecia. Y estos corresponden principalmente a cuerpos de magnetita masiva, y como su nombre lo sugiere, pueden contener cantidades variables también de apatito, acompañados también de otros minerales como son actinolita, menoralbita, escapolita, piroxeno, epidota y sulfuta. Estos son principalmente grandes depósitos y pueden contener más o menos decenas a miles de millones de mena de hierro y son potencialmente explotados también por otros elementos de interés como subproductos, como son, por ejemplo, las tierras raras. A diferencia de la magnetita, que es puramente magmática o ígnea, la magnetita de estos depósitos se caracteriza por contener bajas concentraciones de titanio, y eso estamos hablando menor a un 1% en peso aprox. Y finalmente, bueno, cabe destacar que estos depósitos de magnetita apatito o tipo Kiruna representan el miembro extremo de los depósitos
de los depósitos IOCG o óxidos de hierro, cobre, oro, que son los que se llaman. Y esto sería esto corresponderían, al miembro que son pobres en cobre de este clan IOCG. ¿Ya? Entonces acá podemos observar algunas fotografías de distintas rocas de estos depósitos tipo Quiruna chileno. Por ejemplo, tenemos el Laco, donde tenemos más de un 90% modal de magnetita. Después acá hay una fotografía del Romeral, donde domina la asociación principalmente de magnetita con actinolita, que es este mineral verde. Luego tenemos acá en Carmen una asociación dominada por magnetita y apatito. Apatito sería este color más o menos como medio blanco rosado. Y finalmente tenemos Cerro Negro Norte, donde se puede observar magnetita masiva también con calcopirita y pirita diseminal. Entonces, bueno, estos depósitos IOCG y tipo Quiruna ocurren en todo el mundo básicamente y sus edades van más o menos desde el Arqueano al Cenozoico, o sea, tenemos un gran espectro de edades. Y estos depósitos, bueno, ocurren en una gran variedad de ambientes geológicos, presentan distintos estilos de alteración y mineralización y también se forman por distintos tipos de fluidos mineralizadores. Y en este mapa ustedes pueden observar las principales ocurrencias en el mundo. Por ejemplo, tenemos acá el distrito que es Olympic Dam en Australia, está acá el distrito de Kiruna que está en Suecia, tenemos también algunos depósitos importantes acá en Missouri en Estados Unidos, el distrito que está acá en Carayás, que queda en Brasil, y tenemos todo lo que es la provincia IOCG-IOA andina, en donde tenemos principalmente los depósitos chilenos que están acá marcados en este recuadro en rojo. ¿Ya? Entonces, en el caso de estos depósitos chilenos, estos se ubican principalmente, vamos a observar, en lo que es la franja ferrífera chilena de la cordillera de la costa, donde tenemos ahí marcado donde dice acá Candelaria y el Romeral, y por otra parte tenemos más al norte los depósitos del complejo volcánico El Laco, que ya esto está ubicado en el altiplano chileno y que contiene uno de los depósitos de hierro más enigmáticos del mundo. Entonces hoy día nuestro foco va a ser esta provincia andina, en donde encontramos básicamente los depósitos más jóvenes del mundo. Entonces, vamos a hacer un breve background de este clan de depósitos IOCG. Y este clan de depósitos IOCG está conformado por los depósitos IOCG, censo estricto, y tenemos también, por otra parte, los depósitos de magnetito, apatito o tipo Quiruna. En general, hay algunas diferencias entre ambos tipos de depósitos que se encuentran asociados principalmente a lo que es su contenido de cobre y azufre, y así también el tipo de óxido de hierro. Entonces, por una parte, los depósitos IOCG encontramos sulfuros, principalmente como calcopirita, bornita y pirita, que están asociados principalmente a magnetita y hematita, mientras que los depósitos tipo Quiruna solamente se encuentran dominados por magnetita, no vamos a encontrar hematita. Aquí abajo podemos observar algunas fotografías. Acá tenemos fotografías de los depósitos IOCG chilenos, Manto Verde y Candelaria, y podemos observar en el caso de Candelaria que es un depósito IOCG rico en magnetita, donde tenemos acá asociación de magnetita con calcopirita, mientras que Manto Verde es un depósito que está principalmente dominado por hematita, en este caso, también junto con calcopirita. Y acá a la derecha tenemos fotografías nuevamente de nuestros depósitos tipo Quiruna, Cerro Negro Norte y el Romeral, dominados principalmente solo por magnetita. También encontramos algunas diferencias en lo que es el estilo de la mineralización y también en las temperaturas. Ustedes pueden ver acá algunas temperaturas que han sido inferidas a partir de distintos estudios y métodos, incluyendo también inclusiones fluidas, y estos corresponden solamente a rangos aproximados. Lo importante acá y lo que quiero recalcar es que los depósitos IOCG, que son los que están acá, se formarían a temperaturas menores a los tipo Quiruna. Entonces, vamos a observar que, sin embargo, también entre ambos tipos de depósitos tenemos algunas similitudes. Ambos, por ejemplo, pueden presentar subproductos como las tierras raras y el cobalto, y también, lo más importante, es que ambos tipos de depósitos se encuentran usualmente asociados a lo que es un magmatismo coetáneo, están asociados a mucho magmatismo, por así decirlo, rocas que son principalmente dioríticas, por ejemplo, y la mineralización también está fuertemente controlados por estructuras, ¿ya? Entonces son depósitos controlados estructuralmente. Entonces, bueno, ahora, el problema fundamental en la geología económica respecto a estos depósitos de tipo Quiruna o de magnetita apatito se relaciona a su origen, ¿ya? Y históricamente se han propuesto dos modelos que son clásicos y que también son contrapuestos. Entonces, la primera hipótesis, que es la que está acá a la izquierda,
involucra lo que se llama la immiscibilidad líquida entre lo que es un fundido o un magma que es rico en hierro y en fósforo, y también un fundido silicatado que es rico en sílice. ¿Ya? Entonces vamos a tener la coalescencia, la separación finalmente de estas dos fases, y vamos a tener la cristalización de este fundido rico en hierro en los niveles más someros, y así se formarían los depósitos IOA. Es decir, esta es una hipótesis puramente magmática. Y acá a la derecha podemos ver un segundo modelo que propone un origen ahora puramente hidrotermal para la mineralización de hierro. Esto quiere decir que el proceso que habría formado estos depósitos es lo que se llama un metasomatismo de hierro. Entonces, esto es que básicamente ocurriría un reemplazo de lo que es la roca de caja por mineralización de magnetita, y esto estaría asociado principalmente a intrusiones que son dioríticas. Ahora, en Chile, la mayoría de estos depósitos de magnetita patito y IOCG, ocurren en la franja ferrífera chilena del Cretácico temprano, dentro de lo que es la cordillera de la costa, que está marcado aquí en este color rosado. Entonces, este cinturón contiene alrededor de 50 depósitos tipo Quiruna o IOA, y tenemos 7 grandes depósitos con más de 100 millones de toneladas de hierro. ¿Ya? Entonces, algunas de estas características de estos depósitos, tantos IOA como IOCG, es que se encuentran hospedados principalmente en rocas que son volcánicas y también volcanoclásticas, y están principalmente espacial y de manera temporalmente también asociados a lo que es el sistema de fallas de Atacama, que es un gran sistema de fallas que está principalmente paralelo a lo que es el arco y que se encuentra acá representado por todas estas líneas negras que van más o menos en la dirección norte-sur. En general, bueno, estos depósitos, los IOA y los IOCG, son relativamente jóvenes y tenemos edades que van más o menos entre los 100 y los 130 millones de años. Y es por esta razón de que estos depósitos no presentan evidencias de haber sufrido, por ejemplo, grandes eventos de metamorfismo ni de deformación, y es lo que los hace también favorable para su investigación. Si es que los comparamos con otros depósitos del mundo, por ejemplo, dijimos que habían del Arqueano, que son muy antiguos y han sufrido muchos procesos ya geológicos que en el fondo han como obliterado su química y también toda su mineralogía. ¿Ya? Entonces, también para contarles un poco, actualmente de estos depósitos se encuentran en operación los depósitos que son de tipo Quiruna, que se llaman Los Colorados, y también tenemos en operación Cerro Negro Norte, y tenemos también 2 grandes depósitos IOCG en operación, donde se obtiene principalmente cobre. Los depósitos IOCG son la segunda fuente de cobre más importante en Chile, y estamos hablando ahí de los depósitos Candelaria y también del depósito Manto Verde. Bueno, cabe destacar que en la franja ferrífera chilena se ha propuesto un vínculo genético entre ambos tipos de mineralización, es decir, la IOCG y la tipo magnetita patito, en donde la mineralización, que es de magnetita patito, que es pobre en sulfuros, podría representar básicamente lo que son las raíces o la porción profunda de lo que sería la mineralización tipo IOCG, que sería más somera y rico en sulfuros y obviamente rica en cobre. Entonces, esta observación sobre este continuo vertical entre lo que son los depósitos tipo Quiruna y los IOCG ha llevado también a la hipótesis de que ambos tipos de yacimientos podrían formarse a partir de un mismo fluido mineralizante que está en evolución. Bueno, entonces acá lo que estamos observando ahora es una figura esquemática que representa la mineralización tipo Quiruna en la franja ferrífera chilena. Y podemos observar aquí que hay como una especie de transición desde que es la mineralización tipo pegmatítica a una mineralización, vamos a decir, tipo hidrotermal, a finalmente una mineralización tipo magmática, desde lo que es el nivel somero o superficie hacia ya niveles más profundos. De manera así muy general, estos cuerpos pegmatíticos que vamos a observar y que son muy someros se encuentran o se caracterizan por presentar principalmente magnetita del tipo hidrotermal. Después voy a presentar las características de la magnetita hidrotermal, y además presentan muchos patitos, como habíamos mencionado anteriormente, y también, bueno, estos depósitos, al ser pegmatíticos, nos estarían reflejando las porciones más apicales y también ricos en volátiles de estos depósitos. Bueno, estos depósitos pegmatíticos son los que yo más me enfoqué en mi tesis de doctorado. Estos depósitos se llaman Carmen, Fresa y Mariela y contienen alrededor de un 20 a un 40% de apatita modal, con cristales que van de centímetros a metros de largo.
Bueno, para los que no saben, el apatito es un fosfato y, por ejemplo, en las rocas ígneas, donde podemos encontrar apatitos, suele encontrarse menor a un 1% modal. Ahora estamos hablando de cantidades de un 20 a un 40%, es mucho. Y también en las rocas ígneas solemos encontrar apatitos que son muy pequeños, de tamaño microscópico. Y acá estamos viendo apatitos que tienen desde centímetros a metros de largo. ¿Ya? Entonces, estas rocas de carmenifresia, vamos a ver, van a presentar o presentan texturas que son similares y presentan estas texturas que se llaman tipo com, donde podemos observar básicamente estos cristales de apatitos, estos de color rosado, que son cristales alargados, que se encuentran orientados de manera perpendicular a la que son bordes de vetillas de magnetita. ¿Ya? Y estos son texturas típicas de pegmatitas. Y en el caso de Mariela, que es la foto acá, con la foto D, perdón, este corresponde a una pipa de brecha y se encuentra principalmente compuesta por una matriz que tiene magnetito y apatito y también fragmentos de roca de caja. Entonces lo que ustedes pueden ver acá, de este color medio amarillo, es toda esta matriz de apatito y quiero que se fijen acá el martillo que está como escala. Estamos hablando ya de apatitos de un tamaño brutal. Estoy hablando de 3 metros aproximadamente. Entonces, ya si nos empezamos a profundizar ahora en el sistema, en estos cuerpos que son ya más tipo hidrotermal o magmáticos hidrotermales incluso, vamos a ver que a medida que vamos profundizando, incluso llegando ya más a lo que es el extremo magmático, vamos a ver que va a predominar esta asociación principalmente de magnetita y actinolita. Ya la actinolita va a empezar, por así decirlo, a aumentar a medida que nos vamos profundizando. ¿Ya? Y también había mencionado de que en estos depósitos podemos encontrar mineralización también en vetas y vetillas y también algunas brechas que pueden contener también trazas de sulfuros, pero más que nada trazas. Bueno, por otra parte, tenemos el complejo volcánico El Laco, que está ubicado ya más al norte. Estamos hablando del altiplano chileno a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar y que es un complejo volcánico de composición más o menos dacítica andesítica. La gracia es que este complejo hospeda los depósitos de magnetita más jóvenes y menos alterados y mejor preservados hasta la fecha del mundo, con edades que están alrededor de los 2 millones de años, o sea, son muy jóvenes. Y si nosotros ahora hacemos zoom en este complejo volcánico, bueno, cabe destacar de que tenemos 8 cuerpos de magnetita que afloran alrededor del edificio volcánico central que se llama Pico Laco, y estos cuerpos se llaman Laco Norte, que son los que están marcados acá en color negro y en color gris, Laco Norte, Laco Sur, tenemos extensión Laco Sur, Pasos Blancos, San Vicente Alto, San Vicente Bajo, Cristales Grandes, Rodados Negros. ¿Ya? Y que tienen alrededor de 730 millones de toneladas de hierro. Entonces, ahora en esta figura lo que podemos observar es como una arquitectura idealizada de lo que es este complejo volcánico, en donde se observan las principales unidades volcánicas y también la disposición de los cuerpos de magnetita, incluyendo acá en particular, tenemos acá el cuerpo de Laco Norte y tenemos acá también San Vicente Alto, ya que afloran alrededor, como ya les dije, del edificio central, que en este caso es Pico Laco. Y lo que quiero recalcar ahora en esto de acá son estas fotografías que pueden observar, que son de esta misma arquitectura, y quiero que observen que todo lo que corresponde, o todo lo que están viendo acá, básicamente en estos cerros medios de color rojo, medio oxidado, todo esto corresponde a magnetita masiva. Ya estamos hablando sobre un 90% de magnetita masiva. Ahora, en la superficie podemos ver que se observan cuerpos de magnetita que tienen texturas desde tipo lava a flujos laminares. También tenemos otras estructuras volcánicas que afloran en la superficie, muchas vesículas, columnas, tubos también de desgasificación. También tenemos cristales de apatito. Y también lo que quiero destacar es que lo que ustedes pueden observar acá es que estos cuerpos están básicamente desconectados después en profundidad. ¿Sí? Entonces tenemos, esto es lo que se ve en superficie, pero podemos ver que tienen una continuidad que se extiende bajo la superficie. Bueno, adicionalmente, una de las cosas que observamos en nuestro grupo de investigación es que todos los artículos que habían sido publicados desde los últimos 50 años en el Laco, porque el Laco es un lugar muy controversial y que mucha gente ha estudiado desde hace muchos años y mucha gente interesada en el Laco. Y bueno, estos estudios se basan principalmente en lo que eran rocas tomadas solamente acá en la superficie.
¿ya? Y estaban recolectadas solamente en uno de los cuerpos, que era el Lago Sur. Entonces fue así que Ovalles y colaboradores en el año 2018, que fue uno de los estudiantes que presenté al inicio, ellos estudiaron principalmente el primer set de muestras que fueron tomados en profundidad, ¿ya? Estamos hablando que se tomaron muestras principalmente de sondajes. Y estos testigos de sondaje revelaron que todos estos cuerpos de magnetita tenían una estructura más o menos similar. Teníamos magnetita masiva, con estas texturas tipo lava en la parte superficial, pero a medida que nosotros íbamos como profundizando en los sondajes, como podemos ver acá, ¿qué es lo que ocurría? Empezaban a aparecer brechas de magnetita que se extendían incluso más abajo de los 200 metros. Entonces, vamos ahora a pasar un poco a explicar lo que es la temática de esta investigación. Bien, entonces, aunque estos depósitos de magnetita patita se conocen ya hace mucho tiempo, habían sido pocos los estudios que habían sido realizados en este tipo de yacimiento. Particularmente también llamaba mucho la atención lo poco que se había hecho respecto y específicamente a la química de la magnetita. Y bueno, como ustedes deben saber, bueno, la magnetita es un óxido de hierro que puede acomodar en su estructura una gran cantidad de elementos menores y trazas, tales como titanio, vanadio, aluminio, manganeso, galio y otros. Y esto ocurre principalmente como un reemplazo del hierro ferroso, es decir, el hierro más 2, y el hierro férrico, que es el hierro más 3. Y uno de los estudios que son pioneros en torno a lo que es la geoquímica de la magnetita y también los yacimientos minerales es el estudio que realizaron Dupuy y Bedouin en el año 2011. Y básicamente estos autores lo que hacen o lo que hicieron fue que construyeron distintos diagramas de discriminación. Por ejemplo, este diagrama que podemos observar acá de titanio más vanadio versus calcio, aluminio más manganeso. Y ellos básicamente observaron diferencias composicionales en la magnetita que se pueden relacionar a distintos tipos de yacimientos minerales. Y estos tipos de yacimientos eran principalmente IOCG, tenemos las formaciones de hierro bandeado, los tipos skarn, tenemos depósitos tipo pórfido, tipo quiruna y los depósitos de hierro, titanio, vanadio. ¿Ya? Entonces, todos estos son campos para distintos tipos de yacimientos en base o con base en lo que es la química de la magnetita. Bueno, más tarde este mismo diagrama fue modificado por Nadol y colaboradores en el año 2014, ¿ya? Y ahora, si anteriormente este diagrama era de titanio más vanadio, calcio, aluminio, manganeso, pasó a ser solamente de titanio más vanadio versus aluminio, manganeso. Y cabe destacar que, bueno, cada uno de estos campos, con estos distintos tipos de magnetita y que representan distintas concentraciones de elementos traza, tienen una característica muy particular. Por ejemplo, donde tenemos altas concentraciones de titanio, vanadio y aluminio y manganeso, si nos ubicamos por acá, tenemos los yacimientos de hierro, titanio, vanadio. Y nosotros sabemos que estos depósitos tienen un origen magmático. Luego tenemos acá el campo que son de los pórfidos y también el campo de los depósitos tipo skarn. Entonces, estos depósitos nosotros sabemos que se forman por procesos magmáticos hidrotermales. Y tenemos después los depósitos IOCG y los depósitos de hierro bandeado, que tienen una menor concentración ya en todos estos elementos traza y que sabemos que son depósitos que se forman por procesos puramente hidrotermales. Más tarde también estos mismos autores, ¿qué es lo que hicieron? Observaron también datos de inclusiones fluidas en cuarzo y calcita coetáneas que les permitieron finalmente después poder trazar una línea en este diagrama de disminución de temperatura, que es básicamente así, es decir, desde los depósitos de hierro, titanio, vanadio hasta los depósitos o estas formaciones de hierro bandeado, tenemos un tren de disminución de temperatura. Y así es que surgió la idea de que posiblemente la magnetita la podíamos utilizar también como un termómetro. ¿Ya? Entonces ahora les voy a ir contando cómo partió toda esta historia, ¿ya? Entonces el estudio de estos yacimientos tipo quiruna en nuestro grupo de investigación comenzó en el año 2015 en el yacimiento Los Colorados, en donde NIPI y colaboradores obtuvieron los primeros resultados sobre la composición de la magnetita y su composición isotópica. Entonces, primero se mostraron testigos de sondaje, acá en este mapa se puede observar, donde tenemos ubicados distintos sondajes que cortaban estos cuerpos de magnetitas masivos, principalmente, ya que es este de color rojo, acá está marcado lo que es la magnetita masiva, ¿ya? Y ellos reconocieron
lo primero que reconocieron es que la magnetita de los colorados no era ni tan aburrida ni tan homogénea. Ya, entonces, básicamente la magnetita de los colorados presentaba una importante variabilidad textural y se reconocieron zonas en estos granos de magnetita que vamos a observar acá, en donde la composición química de algunos elementos iba variando, era diferente. Por ejemplo, acá podemos ver, se observa levemente de que hay unos grises más oscuros hacia los centros de los cristales, y eso representa que es una zonación química donde vamos a tener una concentración de elementos que es diferente acá donde tenemos en la zona más clara, ¿ya? Y ahora, si nosotros observamos estos mapas composicionales que tenemos acá abajo, de microsonda electrónica, que están hechos para cada elemento, y nos concentramos o nos enfocamos acá en el mapa que es del elemento titanio, podemos ver que se definen tres tipos de magnetita. Teníamos la magnetita tipo 1, que es esta que está acá, que corresponden básicamente a los núcleos de la magnetita, que son además ricos en inclusiones minerales y que tienen básicamente o relativamente alto titanio. Luego había una zona de transición o una magnetita tipo 2, que se caracteriza por una concentración intermedia de titanio. Y finalmente se reconoció una magnetita tipo 3, que es un borde externo, que es bien pequeñito y que se observa en esta figura acá, y que está empobrecido en titanio básicamente. Ahora, acá a la derecha lo que observamos son los datos de análisis ahora puntuales, obtenidos mediante la microsonda electrónica y que se encuentran graficados en este diagrama de titanio, vanadio, aluminio y manganeso que yo les mostré anteriormente. Y se observa que la magnetita tipo 1, es decir, los núcleos, cae principalmente en este campo de acá, que era el de los yacimientos de hierro, titanio, vanadio, que dijimos que era un campo magmático. Luego, la magnetita tipo 2, que era esta intermedia, queda principalmente acá, en el campo de que eran los pórfidos, ¿ya? Es decir, una composición, o lo que refleja una composición, por así decirlo, magmática hidrotermal. Y luego la magnetita tipo 3, que era este borde externo, cae ya en este campo más acá, en los quirunas, acercándose también a los IOCG, donde también podemos ver que estaría más, al acercarse acá al campo de los IOCG, estaríamos hablando de un carácter más hidrotermal. Entonces, básicamente, ellos concluyeron es que este tren que estábamos viendo acá, que es esta flecha que va desde tipo 1, tipo 2 y tipo 3, lo que reflejaba era la cristalización de la magnetita, primero desde un fundido silicatado, es decir, un extremo puramente magmático, de alta temperatura, y que pasábamos luego a un fluido magmático hidrotermal, y ahora de menor temperatura. Entonces, aquí de nuevo estamos trazando una línea de disminución de temperatura. Ahora, después de este estudio de los colorados, se hizo una serie de investigaciones, ya yo les comenté desde el año 2015, y se empezaron a estudiar un montón de depósitos distintos. Entre esos, bueno, se estudió el Romeral, ya dijimos que se estudió los colorados, después se estudió Cerro Negro Norte, Carmen, Fresa y Mariela, que son estos que estudié yo, y también se estudiaron los depósitos del Laco, y también se estudiaron los depósitos IOCG, que teníamos Candelaria y también Manto Verde. Entonces, en todo esto se estudió la química de la magnetita. Y básicamente, en todos estos estudios se utilizaron los mismos métodos. Entonces, se utilizó primero lo que es el microscopio electrónico de barrido, que es el SEM, que se utiliza principalmente para poder distinguir los distintos tipos de magnetita y sus microtexturas y sus inclusiones minerales. Luego, todo lo que son los elementos mayores, menores y elementos traza se determinan utilizando dos técnicas, la que es la microsonda electrónica y también lo que es la ablación láser, ¿ya? En total, sumando todos estos yacimientos que les mostré anteriormente, tenemos un total de alrededor de casi 3.200 análisis puntuales de microsonda electrónica y ablación láser. Entonces, nosotros finalmente logramos construir una base de datos que es bien robusta. Entonces, bueno, en esta tabla se resumen los distintos tipos de magnetita para todos estos depósitos en estudio, que se basa principalmente en sus microtexturas. No voy a entrar en detalle y tampoco voy a explicar todos estos tipos de magnetitas porque podría estar hablándoles hasta como pasado mañana. Entonces, lo que yo quiero recalcar solamente acá es que para estos yacimientos, todos los que tienen un TIC, por así decirlo, son los que tienen datos disponibles de testigos de sondajes, ¿ya? Es decir, que en estos yacimientos que tenemos estos datos de testigos, pudimos incluso trazar la química de la magnetita desde la superficie a la parte más profunda.
Ya, entonces ahora les voy a mostrar algunas diapositivas con las principales microtexturas en la magnetita. Y cabe destacar que todas estas texturas nos van a entregar información sobre lo complejo que pueden ser los procesos que pueden formar y afectar estos depósitos. Voy a presentar vagamente solo algunos ejemplos. Entonces, en la franja ferrífera chilena, reconocemos en la magnetita texturas que son del tipo magmática y del tipo hidrotermal. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a lo que es la sección más profunda o la porción más profunda, vamos a observar que la magnetita presenta núcleos, como podíamos observar, que tienen inclusiones que pueden ser de alta temperatura y que se encuentran rodeados por estos bordes que son más prístinos, que son, por así decirlo, más limpios, estos que son de gris claro. Y también podemos observar que algunas de las magnetitas presentan también exsoluciones laminares de ilmenita, que en muchos casos este tipo de textura también se encuentra en rocas que son ultramáficas y máficas, de origen puramente magmático. Luego, a profundidades intermedias reconocemos principalmente lo que son zonaciones oscilatorias, que son estas como líneas que podemos observar acá en la magnetita. Y esta zonación oscilatoria se caracteriza principalmente por lo que son bandas alternadas que son ricas y pobres en elementos traza. Entonces, nuevamente acá tenemos mapas de distribución de elementos y podemos ver cómo se van formando estas líneas, por así decirlo, estas bandas que van alternando entre concentraciones que son ricas y pobres, por ejemplo, en este caso en magnesio, en aluminio y en sílice. Y esto se interpreta básicamente como un reflejo de cristalización a partir de fluidos hidrotermales con una composición elemental variable. Luego, si nos íbamos a las partes que son más someras, podemos observar que estos cuerpos que habíamos dicho que eran pegmatíticos exhiben microtexturas que son muy complejas. Tenemos desde lo que son zonaciones oscilatorias, pero también pasamos a texturas más o menos así como coliformes, ¿ya? Y pasamos a unas texturas que también se llaman simplectitas de óxidos de hierro titanio, ¿ya? Y también en estos cuerpos también podemos observar evidencias también de procesos que son de reequilibrio o de disolución y reprecipitación gatillados por fluidos. Y estos son múltiples texturas, como les dije, de reequilibrio y que son, por ejemplo, porosidad. Tenemos también texturas tipo mosaico y también tenemos patrones que son súper complejos de inclusiones minerales, donde las inclusiones serían estas negras que pueden observar ahí, marcadas con la flecha. Finalmente, ahora, y por otro lado, tenemos el yacimiento Estellaco, donde Valle y también y colaboradores definieron distintos tipos de magnetita, desde la superficie, que era la magnetita S, hasta la magnetita alfa en profundidad. ¿Ya? Y esto acá estamos observando nuestro testigo de sondaje. Lo que podemos observar primero, que es que tenemos acá una línea roja y unas bandas de color azul que muestran principalmente el contenido de titanio, que podemos observar que el contenido de titanio va aumentando en profundidad. Entonces, así de manera muy rápida, en esta zona que es más superficial, la magnetita presentaba texturas vesiculares y también tenemos reemplazo, por ejemplo, por hematita y goetita. En niveles intermedios también encontramos evidencia de procesos de disolución y reprecipitación, y en la parte más profunda, por ejemplo, la magnetita alfa presentaba también exsoluciones laminares de ilmenita muy bien desarrolladas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a observar los datos geoquímicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Lo que vemos acá son datos, de nuevo, de microsonda electrónica para todos los depósitos en estudio y que están graficados en este diagrama que les mostré anteriormente de titanio más vanadio versus aluminio y manganeso. Entonces, acá en A, lo que pueden observar y que está marcado aquí también en ¿cómo se llama? En esta forma de acá, es básicamente el trend que habíamos observado para los colorados que les mostré anteriormente. Es el mismo, ¿ya? Y básicamente dijimos que esto lo que representaba era un trend de enfriamiento. Podíamos tirar una flecha que iba desde acá al hierro, titanio, vanadio, alta temperatura, y finalmente baja temperatura a condiciones más hidrotermales. Entonces, ahora marqué para todos los yacimientos que están en estudios, estos óvalos, y podemos observar que para todos los depósitos en estudios, o que todos estos yacimientos se comportan de una manera similar. ¿Ya? Entonces podemos observar que las magnetitas de los depósitos tipo Kiruna
se distribuyen desde composiciones que dijimos que eran de alta temperatura, acá en el campo magmático de los hierro, titanio, vanadio, por ejemplo, y vamos a ir moviéndonos también hacia composiciones de baja temperatura e incluso, o sea, desde intermedia a baja temperatura, ¿sí? Pasando por los campos pórfidos y llegando finalmente al campo IOCG, incluso a las formaciones de hierro bandeado, ¿sí? Ahora, quiero destacar acá que para el laco, que es acá en C, podemos observar también que la geoquímica de la magnetita cambia sistemáticamente desde la profundidad, que sería acá lo de color rosado, entonces la parte más profunda acá en este campo, y vamos pasando hacia la superficie, que sería acá la zona de gris, ¿ya? Entonces, básicamente, todos los elementos traza en la magnetita están más enriquecidos acá, en esta zona más profunda, y se vuelven sistemáticamente empobrecidos en elementos traza a medida que nosotros nos vamos moviendo hacia la superficie. Finalmente, acá en D, ¿qué es lo que podemos observar? En este caso, acá tenemos los datos de los IOCG, Candelaria y Manto Verde. Y vemos que la mayoría de los datos caen en este campo, justamente es el campo IOCG. ¿Ya? Pero lo que quiero destacar acá es que casi no tenemos datos acá en este campo de hierro, titanio, vanadio, a diferencia de estos tres diagramas de acá que eran los tipo Kiruna. ¿Ya? Y esto es lo que refleja que es lo que les comenté al principio de esta sesión, en que los IOCG se formarían básicamente a una menor temperatura que los depósitos tipo Kiruna. Entonces acá, bueno, tenemos otro ejemplo de un diagrama de discriminación, en este caso es titanio versus vanadio, y tenemos acá un campo, y todo esto que estoy trazando aquí en la parte superior corresponde a magnetita de sistemas ígneos. Todo lo que estoy trazando ahora aquí en la parte inferior corresponde a magnetita de sistemas puramente hidrotermales, y esta intersección que podemos observar acá o acá corresponden a magnetita de sistemas magmáticos y hidrotermales, ¿ya? Y las cruces que podemos observar aquí y aquí son básicamente referencias de magnetita magmática tomadas de la literatura. Ahora, si miramos todos nuestros datos de la franja ferrífera chilena y también ahora del laco, podemos observar que la mayoría de los puntos caen acá en el campo magmático y acá en el campo magmático hidrotermal, y son menos los puntos o los datos anómalos que van cayendo incluso acá fuera de estas áreas. Entonces, por lo tanto, lo que quiero mostrarles es que la concentración de los elementos trazas, básicamente, en la magnetita es consistente con magnetita que va a crecer a partir de un fundido silicatado o un magma, pero también fluidos magmáticos hidrotermales a hidrotermales. Básicamente, este es otro diagrama también de discriminación. En este caso tenemos galio versus vanadio, y el galio también es un proxy de temperatura. Nos puede indicar relaciones, por así decirlo, relativas de temperatura, ¿ya? Y nos muestra trends que son cualitativos de temperatura, con base en lo que es el comportamiento del galio, que nosotros sabemos que incorpora la magnetita a alta temperatura, a condiciones, por así decirlo, más magmáticas. ¿Ya? Entonces acá de nuevo tenemos cruces, que son datos de magnetita de la literatura magmática, son referencias, y podemos ver de nuevo que todos nuestros datos que tenemos en la franja ferrífera chilena y en el laco van a caer desde lo que son condiciones, como dice acá, de altas temperaturas magmáticas, pasando también a condiciones de alta temperatura solamente hidrotermal a condiciones de baja temperatura hidrotermal. Y en el lago podemos observar también lo mismo, con un tren que va más o menos desde lo profundo a la superficie. ¿Ya? Entonces, de nuevo, estamos viendo de que la química de la magnetita nos está indicando nuevamente una transición desde condiciones que son magmáticas a magmáticas hidrotermales de alta temperatura y finalmente llegando a condiciones hidrotermales de menor temperatura. Entonces, ahora, además de lo que fue la geoquímica de la magnetita, yo les comenté que también yo había estudiado estos depósitos pegmatíticos, y yo también me enfoqué en estudiar la química del apatito, de estos cuerpos que se llamaban Carmen, Fresa y Mariela, y esto también nos entrega información adicional sobre estos procesos de formación de estos yacimientos. Entonces yo les comenté de manera muy general, el apatito es un fosfato de calcio, que es el que tiene esta fórmula que vemos acá arriba, y que se puede utilizar como un monitor de volátiles en los sistemas magmáticos hidrotermales, ya que este mineral puede acomodar en su estructura flúor, cloro y OH, incluso azufre, ¿ya?
Y también se puede utilizar como un trazador de procesos metasomáticos, básicamente. Entonces, también, de manera muy general, aquí lo que estamos observando son mapas de distribución de elementos de microsonda electrónica de apatito, y podemos ver variaciones también texturales en estos apatitos. ¿Ya? Entonces vamos a observar que estos minerales presentan evidencias que son de alteración, postcristalización, y también vamos a observar evidencias de procesos de disolución y reprecipitación, al igual que las magnetitas. Los apatitos, bueno, vamos a observar que se encuentran predominantemente zonados respecto a lo que era cloro y flúor. Vimos acá que el cloro y el flúor se meten acá como una especie de solución sólida. ¿Ya? Entonces aquí tenemos estos mapas composicionales, tenemos A, B y C, y podemos observar en todos que el flúor y el cloro básicamente tienen un comportamiento geoquímico que se llama desacoplado. Es decir, que si nosotros observamos acá una zona que es rica en flúor, que estaría marcada aquí por este color más claro, por así decirlo, si nosotros tenemos una zona rica en flúor y miramos ahora el mapa de cloro, vamos a ver que tenemos poco cloro. Y en cambio, si ahora miramos una zona que tiene alto cloro, que podría ser ese borde ahí, vamos a observar que casi no hay flúor. Y eso es lo que se llama un comportamiento desacoplado. Luego acá en B, ¿qué es lo que podemos observar? Nuevamente este comportamiento desacoplado entre flúor y cloro, pero también podemos observar que estas zonas que están ricas en cloro, como pueden observar acá, también son ricas en azufre y también son ricas en sodio, ¿sí? Y esto nos podría sugerir, por ejemplo, que estos apatitos interactuaron con fluidos que eran altamente salinos, como podrían ser también salmueras de cuenca. Luego acá, en C, podemos ver de nuevo este comportamiento desacoplado entre el flúor y el cloro, y podemos ver acá el mapa del cerio. El cerio es una tierra rara liviana, ¿ya? Entonces, básicamente, todos estos puntitos que estamos viendo acá, que podemos ver que son ricos en cerio, corresponden a lo que son monacitas y cenotimas, ¿ya? Que son minerales ricos en tierras raras. Entonces, ahora estamos observando acá un diagrama ternario con los contenidos principalmente de flúor, cloro e hidroxilo en el apatito, y esto está en términos de sus proporciones atómicas. Y la mayoría de los puntos que estamos viendo acá, que son todos estos que estoy mostrando acá con el mouse, corresponden a datos de apatitos de la franja ferrífera chilena, que incluye los Colorados, el Romeral, Carmen, Fresia, Mariela, y tenemos también acá un campo que muestra básicamente la composición de los apatitos del yacimiento del lago. Y tenemos acá también un campo que marqué en color verde, que son apatitos de otros yacimientos del mundo, ya sea el de los depósitos tipo Kiruna, en Suecia, también tenemos datos de Baj en Irán, y también de algunos yacimientos en China. Entonces, en términos muy generales, lo que nosotros podemos observar acá de nuevo es básicamente una transición desde apatitos básicamente ricos en flúor, que es un indicativo de un origen magmático, los apatitos ricos en flúor, y llegando después a un extremo que ya son apatitos muy ricos en cloro, que es compatible con apatito de un origen puramente hidrotermal, ¿ya? Y esto se relaciona principalmente con la infiltración de fluidos hidrotermales o salmueras de cuenca, que van a alterar la composición primaria del apatito, o también pueden ser fluidos magmáticos hidrotermales de muy alta temperatura y muy alta salinidad, que son exsueltos desde una fuente magmática muy primitiva. Entonces, comparativamente podemos observar que la composición de todos estos apatitos chilenos son compatibles básicamente con lo que es un origen magmático hidrotermal, al igual que lo que nosotros observamos en las magnetitas. Y finalmente, respecto a los apatitos, lo que quiero mostrar es que la formación de estas inclusiones que yo les hablé de monacita y cenotima, que son estos minerales que son ricos en tierras raras, que tienen esta fórmula acá. Por ejemplo, aquí podemos observar una fotografía donde tenemos un apatito, tenemos acá un poro, y aquí se formó una inclusión de monacita. Estas inclusiones de monacita son una evidencia también importante de que ocurrieron procesos metasomáticos o de alteración, ¿ya? En estos sistemas, donde básicamente vamos a tener un apatito primario o fluorapatito, que vamos a imaginar que es este de color rosado, y que al entrar en contacto con fluido hidrotermal, va a gatillar procesos que se llaman de disolución y reprecipitación, que están acá indicados por estas flechas de color celeste. Y esto va a conducir a que el apatito inicial, este rosado, se disuelva
y se va a formar ahora clorapatito, que sería este de color amarillo, y además se va a reprecipitar parte de este fosfato como estas inclusiones secundarias que se llaman de monacita y cenotima, que son estas de color azul. ¿Ya? Y esto fue deducido principalmente al comparar patrones que son de tierras raras en el apatito entre las distintas zonas de flúor y cloro y también los elementos traza. En esto no voy a entrar en detalle, pero ahí, bueno, ahí esto es otro estudio que también es bien profundo, pero vamos a dejarlo hasta acá para centrarnos más que nada en lo que son las magnetitas. Ya, entonces ahora vamos a ir entrando para explicarles el nuevo modelo genético y comentarles que como resultado también de la geoquímica de la magnetita y de todos estos estudios isotópicos también que se hicieron de hierro y oxígeno, en el año 2015 Nipin y colaboradores propusieron finalmente un nuevo modelo genético, ¿ya? Que se llama el modelo de flotación. Y que es un modelo que va a combinar ahora conceptos de formación magmáticas e hidrotermales, no como los que les mostré al principio, que era o puramente magmático o puramente hidrotermal. ¿Ya? Y la gracia que tiene este modelo que explica observaciones realizadas sobre las microtexturas y también la geoquímica de estos yacimientos andinos. Entonces, primero, tenemos que saber que hay estudios experimentales que evidencian que los arcos magmáticos, así como acá en Chile, a medida que los magmas intermedios amáficos se van enfriando, la magnetita es la fase líquidos a condiciones de 200 megapascal, que es equivalente a unos 6 kilómetros. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un magma de arco en estas condiciones y empieza a cristalizar, la primera fase que va a cristalizar va a ser magnetita. ¿Sí? Entonces, el modelo es el siguiente. Nosotros vamos a tener básicamente lo que es un magma silicatado de una composición intermedia máfica que está acá representado en color rojo. Sabemos que la magnetita es la fase líquidos. Por lo tanto, a medida que este magma se empieza a enfriar, va a empezar a cristalizar magnetita ígnea, que está representada aquí por estos cuadrados negros. ¿Qué va a pasar luego? El magma va a empezar a ascender y va a continuar cristalizando. Y va a comenzar lo que es la exsolución de volátiles y burbujas. ¿Sí? Y básicamente estas burbujas de fluido que van a empezar a exsolverse de este magma se van a unir o se van a acoplar a estos microlitos de magnetita, a estos cuadrados negros, debido a que la nucleación de las burbujas de fluido se ve favorecida en esta mineral. Luego, a medida que esta suspensión que vamos a llamar ahora, que es entre una burbuja y un grano de magnetita, continúa ascendiendo, el fluido hidrotermal que va a estar dando vueltas ahí va a remover o va a recolectar también todo el hierro que va a estar en este magma circundante. ¿Por qué? Porque este fluido hidrotermal tiene una alta salinidad y entonces puede recolectar el hierro, pero también incluso puede recolectar otros elementos, como son el cobre, el oro y las tierras raras, por ejemplo. Luego, ¿qué va a ocurrir? El fracturamiento, por ejemplo, hidráulico, debido a los cambios de estrés tectónicos, como lo que vemos en la franja ferrífera chilena, asociado a todo lo que es el sistema de falla Atacama, va a permitir lo que es la segregación rápida y eficiente de este fluido rico en magnetita y el eventual crecimiento, básicamente, de magnetita ahora puramente hidrotermal durante el enfriamiento progresivo. Ya, entonces, ahora observamos estos microlitos de magnetita magmático, que eran los negros, ahora sobrecrecidos por magnetita puramente hidrotermal, que serían estos grises que están acá. ¿Ya? Y esto es como se forma finalmente un yacimiento tipo Quiruna, que es lo que observamos acá, básicamente. Bueno, pero podría ser el caso de que este fluido incluso podría continuar ascendiendo, ¿ya? Y podría también continuar enfriándose. Y otros metales, como el cobre, que había sido transportado ahora en el fluido hidrotermal, puede precipitar, por ejemplo, lo que es calcopirita, ¿sí? Y es lo mismo que va a ocurrir después finalmente para dar paso a la formación de los yacimientos ISG. ¿Ya? Entonces, este es básicamente lo que se llama el modelo de flotación. Y ahora, a diferencia de los modelos que les mostré al principio, tenemos una forma de conectar lo que nosotros estamos observando en la química y en las microtexturas. Una forma de conectar magnetita ígnea con magnetita puramente hidrotermal. Y lo que quiero destacar también ahora es que esta componente o esta contribución magmática que estamos hablando no está siempre presente, ¿ya? Y es usualmente reducida en estos sistemas andinos. Vimos en estos diagramas de titanio, vanadio, aluminio, manganeso
que en verdad son pocos los datos que caen en este campo puramente magmático, ¿ya? Por lo que la magnetita hidrotermal pareciera ser más típica y abundante incluso en estos sistemas. Es decir, que tendríamos una asignatura incluso más hidrotermal que más magmática. Y así es como todas estas observaciones en la geoquímica de la magnetita y el apatito sugieren que estos depósitos finalmente comprenden un clan de depósitos, con contribuciones que son variadas, desde contribuciones magmáticas a hidrotermales que van variando, y que más encima también se van a emplazar en distintos niveles de la corteza terrestre. Entonces, lo que nosotros propusimos, básicamente, es una nueva clasificación genética para estos yacimientos tipo Kiruna, en donde encontramos distintos subtipos o estilos de yacimientos IOA, que van desde el subtipo intrusivo, en la parte más profunda, con magnetita de un carácter más bien magmático, a magnetita, bueno, pasando a un nivel transicional, a magnetita del tipo, a yacimientos del tipo hidrotermal en niveles más intermedios, a yacimientos que son después del tipo pegmatíticos y ricos en apartito, ya en un nivel más somero, a finalmente a un tipo que es básicamente subvolcánico y aéreo en la porción incluso más somera de la corteza. Ya entonces todos los depósitos que son de la franja ferrífera chilena, que incluían básicamente los Colorados, el Romeral, Cerro Negro Norte y estos yacimientos pegmatíticos Carmen, Fres y Mariela, nos representan estos distintos estilos de mineralización: intrusivo, transicional, hidrotermal y pegmatítico. ¿Ya? Y finalmente tenemos estos depósitos que son los más someros y que se encuentran asociados ahora a procesos subvolcánicos y los encontramos en complejos volcánicos. Y en este estamos hablando particularmente lo que es el caso del Laco, donde también vimos una transición desde un carácter magmático a hidrotermal desde la parte profunda hacia la superficie. ¿Ya? Pero este es un caso totalmente distinto a todo lo que nosotros observamos en la franja ferrífera chilena. Bueno, quiero señalar ahora también que el modelo de flotación básicamente nos permite una variación dentro de su marco general para ahora poder definir y poder acomodar estos distintos tipos de mineralización dentro de la corteza superior. Y también es súper importante mencionar que estos distintos subtipos de depósitos de tipo magnetita apatito se encuentran principalmente controlados por lo que es la profundidad de formación, después la temperatura, que es lo que nosotros vemos reflejado en la química de la magnetita, la presencia de estructuras y fallas por descompresión, que es todo el efecto que nosotros vemos en lo que es, por ejemplo, el sistema de falla Atacama, la composición de la roca de caja y también la fuente y la tasa de los fluidos hidrotermales e incluso la infiltración, dijimos, de fluidos no magmáticos, como puede ser, por ejemplo, fluidos meteóricos y posiblemente también dijimos que podía haber interacción con salmueras de cuenca, que podrían ser las que dan finalmente o son las que finalmente dan origen a lo que son los procesos de disolución y reprecipitación. Ahora con esto ya vamos a ir cerrando esta presentación, pero quería mencionarles antes de dar paso a lo que es lo último de esta presentación, es que todos los estudios geoquímicos que les mostré anteriormente nos habían proporcionado básicamente antecedentes claves respecto a los procesos de formación y fuente de los fluidos mineralizantes. Sin embargo, ya hasta la fecha solo habíamos obtenido estimaciones cualitativas de los parámetros físico-químicos. Es decir, habíamos dicho alta temperatura, baja temperatura, pero no habíamos podido decir un número, ya no habíamos podido dar con datos que son cuantitativos de la temperatura de formación de la magnetita. Ya, entonces también cabe mencionar que en la literatura encontramos también escasas estimaciones de temperatura para estos depósitos, pero estos estaban principalmente o incluían distintos métodos aplicados principalmente a silicatos y apatitos, no directamente la magnetita. Entonces, la última investigación que nosotros realizamos, que es parte de un trabajo que ahora está en revisión, lo que nosotros hicimos fue sacarle partido a un nuevo termómetro de magnetita que fue propuesto el año pasado en este paper, que es de Canil y Lacourse, 2020. Básicamente, ya de manera muy rápida, solo para contarles, estos autores demostraron experimentalmente que lo que es la fracción molar de magnesio en la magnetita, que es este término que está acá, que incluye magnesio y hierro total, es fuertemente dependiente de la temperatura, ¿ya? Incluso más que otros elementos, como el aluminio, el cromo, el titanio y el manganeso. Y este factor
bueno, les dije, nos puede indicar temperatura y sirve tanto en un ambiente magmático e hidrotermal. Entonces, esta es la calibración que utiliza este termómetro nuevo y que además considera lo que es una incertidumbre de más o menos 50 grados. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ahora aplicar este termómetro a nuestros datos puntuales. Y yo les conté que teníamos más de 3.000 datos puntuales. Entonces, pudimos calcular más de 3.000 temperaturas para estas magnetitas. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que nosotros hicimos después fue construir este tipo de diagramas como lo que estoy mostrando acá, donde tenemos las temperaturas, donde cada puntito corresponde a un dato. Tenemos también, bueno, y esto lo fuimos comparando también con los elementos traza, ¿ya? Esto solamente para mostrarles un poco cómo es este procedimiento, ¿ya? Entonces nosotros calculamos cada uno de estos puntos y podemos finalmente trazar estos trends de enfriamiento, básicamente, que podemos observar para cada uno de los mismos depósitos en estudio. Entonces, básicamente, lo que nosotros pudimos observar acá es que esto que estamos observando acá, que iba desde temperaturas, en este caso mayor para los colorados, pasan disminuyendo para el romeral, después hacia Cerro Negro Norte, y luego tenemos estos yacimientos pegmatíticos. Esto concuerda muy bien con lo que habíamos visto en nuestro modelo genético anteriormente propuesto, ya en cuanto a lo que es profundidad y también lo que nos decía la química de la magnetita. ¿Ya? Entonces, esto calza muy bien y no les voy a mostrar los datos del LACO, porque sería un poco mostrarles los mismos, pero ahora les voy a mostrar otro diagrama, una figura mejor, donde se integran todos estos resultados de temperatura y poder dar fin a esta presentación. Entonces, acá tenemos una representación ahora esquemática de las etapas magmáticas e hidrotermales. Ya dijimos que nuestros datos geoquímicos y texturales nos están indicando un origen magmático hidrotermal. Ya, entonces lo que estamos ilustrando acá es la evolución termal de todos estos yacimientos. Entonces, esta figura incluye básicamente 3 etapas de mineralización de magnetita. Una puramente magmática, una magmática hidrotermal y una etapa hidrotermal. ¿Sí? Y también involucra la participación, como habíamos dicho, de distintos tipos de fluidos y fundidos. Tenemos nuestros magmas silicatados, luego tenemos fluidos también magmáticos hidrotermales que son exsueltos desde nuestros magmas, y finalmente también tenemos participación de fluidos externos, llámese aguas meteóricas, y también dijimos que podían haber salmueras de cuenca. También acá podemos observar aquí en este recuadro que dice A, básicamente tenemos temperaturas referenciales en magnetita, que nosotros también calculamos para lo que son rocas ígneas, que serían estas que están acá en roja, principalmente basaltos, andesitas y dacitas, que pueden ver que coinciden con temperaturas altas, que son temperaturas magmáticas, estamos hablando de 800.000 grados. Y también tenemos datos de algunos yacimientos minerales, como los de hierro, titanio, vanadio, que dijimos que tenían un origen también magmático principalmente. También vemos que llega hasta los 1.000 grados Celsius. Y otros tipos de yacimientos, como son los pórfidos y los carns, que sabemos que son magmáticos hidrotermales, y en este caso nos están mostrando temperaturas menores. Y también tenemos acá datos también de magnetita que son de muy baja temperatura, que estamos hablando de más o menos menor a los 500 grados. ¿Ya? Entonces, básicamente estos trends de enfriamiento son consistentes también con la clasificación que les mostré anteriormente, que les había mostrado acá. Esta de acá, intrusivo, transicional, hidrotermal, pegmatítico y volcánico. Y vamos a ir viendo más o menos cómo se comporta este diagrama. Ya, entonces vamos a ver que los depósitos, estos de magnetita patito, se habrían formado durante distintas etapas. Tenemos entonces una primera etapa, dijimos puramente magmática, en donde cristaliza magnetita ígnea desde un fundido silicatado. Y observamos que solamente para el caso del lago, y en este caso lo que es los colorados, observamos que solo en estos 2 yacimientos posiblemente hay una contribución magmática de magnetita. Luego tenemos acá una segunda etapa, ya que podríamos decir que es la etapa magmático hidrotermal, que va alrededor de los 600 y los 800 grados, en que la magnetita va a cristalizar principalmente desde una fase volátil exsuelta desde un magma. Y aquí observamos que casi todos los yacimientos en estudio van a caer en esta franja, magmático hidrotermal. Y tenemos después lo que es una etapa puramente hidrotermal menor a los 600 grados, ya, y que esta va a representar magnetita que va a precipitar directamente de una fase volátil y que también se puede formar por reemplazo metasomático y por procesos de disolución y reprecipitación.
¿ya? Entonces ahí podemos ver, finalmente, y a modo de conclusión, que lo más importante es que todos estos datos básicamente de temperatura ahora nos sugieren que estos depósitos de magnetita batidoandinos se forman predominantemente bajo condiciones de alta temperatura magmática hidrotermal. Dijimos que son pocos los yacimientos que probablemente tienen una contribución puramente magmática y van a ir gradando a condiciones de baja temperatura, ¿ya? Y esto va a ser muy similar finalmente las temperaturas de formación de estos depósitos a lo que son a otros yacimientos magmáticos hidrotermales, como son los skarns y los pórfidos, por ejemplo, de cobre, molibdeno y oro. Así, con esto vamos a cerrar y vamos a mostrar, voy a comentarles ahora algunas observaciones finales y que quiero recalcar. Primero, bueno, que obviamente las microtexturas, la geoquímica y también los datos de temperatura de magnetita finalmente soportan lo que es un modelo que involucra un origen magmático hidrotermal para estos depósitos tipo Kiruna, y no puramente magmático ni puramente hidrotermal como había sido anteriormente propuesto. Las microtexturas y las composiciones ahora de la magnetita reflejan básicamente procesos físico-químicos de formación. Vimos que podían ser magmáticos, hidrotermales y tenemos también procesos de reequilibrio, ¿ya? Después tenemos distintos diagramas de discriminación, pero estos también se deben ocupar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque incluso la composición de la magnetita puede ser modificada, ¿ya? Luego tenemos que la termometría de la magnetita nos arroja que estos depósitos se forman predominantemente bajo condiciones hidrotermales, dominadas por fluidos, básicamente. Y por último, y que es súper importante, es que los estudios texturales, microtexturales, son esenciales para la interpretación de los datos microanalíticos en minerales. Así que con eso ya vamos cerrando. Y muchas gracias a todos por la participación y por haberme escuchado. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Estuvo genialísima la charla, muy buena, muy completa. Se entendió súper bien. Muchas gracias. Y abrimos a la tanda de preguntas. También te mandan saludos de Panamá, César Fernández. Muchas gracias, César. Sí, vi que Percy Mejía levantó la mano. Él tiene una pregunta, ¿no? Percy. Parece que no hay preguntas. Parece que no. Parece que todo quedó muy claro, parece. Pero agradecido de la calidad del contenido entregado. De verdad, estaba muy bien explicado. No, muchas gracias a todos por haberme escuchado y básicamente, o sea, mi interés principalmente de que puedan aprender un poco de estos yacimientos, que es bien poco de lo que de repente se habla de ellos. Y bueno, Por este supuesto. clan IOCG, que es el que estamos viendo ahora, es como lo que se viene más fuerte ahora en minería sobre todo. O sea, como que ya lo que son los yacimientos tipo Pórfido, por ejemplo, ya no están como... Ya no todo el mundo se está fijando en ese tipo de yacimientos, sino que, por ejemplo, ahora en Chile la gente se está empezando a interesar en todos estos yacimientos IOCG, que yo les comenté que era la segunda fuente de cobre más importante del país. Entonces, esto ha sido igual un gran aporte a empezar a entenderlos de mejor manera. Así que eso. Por supuesto. Así que Genial. muchas gracias. Sí, no, muchas gracias. Bueno, bueno, aquí hay una pregunta de Mauro Navarrete. Dice, quizás se escapó un poco, pero cree que sería bueno comenzar a explorar hacia el sur. Bueno, con respecto a estos yacimientos, empezar a explorar al sur, bueno, yo lo que iba a decir es que, bueno, las condiciones, por así decirlo, óptimas de la formación de estos yacimientos, pareciera que estuvieran, por ejemplo, asociados a lo que es nuestra cordillera, la costa, más o menos entre la tercera y la cuarta región, o incluso llegando a Santiago, ¿ya? ¿Y eso por qué? Es porque en la cordillera de la costa y en este periodo que estamos viendo del Cretácico, es donde tenemos como las condiciones óptimas, que es donde se formaron magmas que eran muy máficos, por así decirlo, y que nos podían que nos dan origen principalmente a que tengamos magnetita. Y también, que es súper importante, es que tenemos este sistema de falla asociado, que en el fondo es lo que nos da la descompresión para poder precipitar después la magnetita.
Entonces, teníamos otro tipo de yacimientos, que fue los que les dije que teníamos, los que eran como el lago, que son estos que son volcánicos. ¿Ya? Entonces, como nuestras oportunidades, por así decirlo, de explorar hacia el sur, es principalmente en estos yacimientos estaría asociado a lo que son los volcanes, ¿ya? Y básicamente cuando nosotros veíamos estos yacimientos volcánicos, no lo expliqué ahora bien en esta presentación para no alargarme mucho, nosotros en la franja ferrífera la descompresión asociada la teníamos principalmente a lo que es el sistema de falla Atacama. Entonces, este sistema de falla Atacama, estas fallas que se están abriendo, permitían de que principalmente precipite la magnetita, ¿ya? Porque la precipitación de magnetita se ve favorecida por la descompresión. En cambio, en estos que son volcánicos, por así decirlo, lo que genera esa descompresión va a ser principalmente lo que es como el derrumbe del edificio volcánico. Es decir, cuando ya se derrumba toda esta estructura volcánica y se forman estas como tipo calderas, ¿ya? Entonces, como por así decirlo, ¿dónde nosotros podríamos poner ojo en el sur para encontrar yacimientos de este estilo? Sería como fijándonos en los volcanes y buscando principalmente estructuras tipo caldera. Eso sería donde podríamos mirar al sur. Y de hecho, bueno, ahí les voy a contar algo así como bien vagamente. Por ejemplo, en la zona de la laguna del Maule, donde tenemos el complejo volcánico de la zona de volcánica ahí de la laguna del Maule, ahora se encontraron unos primeros yacimientos de este estilo. Y antes no había registro, por ejemplo, de yacimientos de magnetita batida hacia el sur. Entonces, en el sur podemos explorar en volcanes, por así decirlo. Eso. Buenísima respuesta, súper interesante. Sí. Justo estoy haciendo Dice que ese... Sí, exactamente. Ahora sabes que puedes ir a buscar depósitos de magnetita batida ahí, ¿viste? Así que por supuesto. Eso. Entonces los quiero invitar a... Bueno, aquí hay más preguntas. Nicolás Carrasco dice, ¿cuáles han sido los mejores métodos para discriminar aportes externos más superficiales o sedimentarios? Salmueras basales, agua metamórfica, evaporita. Y también tienen la duda si las evaporitas y las salmueras basales se refieren a lo mismo. Espérame, déjame leer de nuevo, que vea una pregunta. Sí, no hay problema, no hay problema. Para discriminar aportes externos más superficiales o sedimentarios, salmueras basales o metamórficas. Ah, ya, o sea, básicamente donde nosotros más hemos podido decir, sí, tenemos procesos magmáticos, tenemos procesos, por así decirlo, hidrotermales y tenemos procesos, por ejemplo, de reequilibrio, como el último punto que yo recalqué es el tema de las microtexturas. O sea, cualquier estudio que sea geoquímico, lo que se ha visto en los últimos años que tiene que ir muy bien acompañado también del tema de las texturas. Las texturas nos van a hablar mucho sobre los procesos. Entonces, básicamente, yo todo lo que vi acá, y puede decir, no sé, están actuando salmueras, están actuando, no sé, procesos magmáticos, hidrotermales, es la mezcla de las texturas con la química. Y la otra parte que me dice salmueras basales, aguas metamórficas, evaporitas. Evaporitas y salmueras basales se refiere a lo mismo. Sí, básicamente una evaporita estaríamos hablando de una salmuera básicamente de cuenca. Sí, es básicamente lo mismo. Y sabemos que tenemos salares en la región de Atacama, entonces por eso no sería raro tener aportes de salmueras de cuenca, por ejemplo, en todos estos yacimientos de lo que es la franja ferrífera chilena. Así que eso. Exacto. También Fernando Carvajal dice que había leído parte de tu trabajo y trajo la charla, y interesantísimo y muy bien explicado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Los quiero invitar a llenar esta encuesta para poder tener una visión retrospectiva acerca de las charlas que estamos ofreciendo. Y quiero dejarlos invitados para la charla de mañana, que se va a tratar de minería y glaciares. Agradecer mucho su atención, su participación, y despedirnos, y nos encontramos mañana en otra charla. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias también a ti, Gisela. Muchas gracias a todos y también muchas gracias a ti, Mirko, por la moderación. Así que, no, de nada. Que estés súper bien. Perfecto. Chao, chao. Sí, chao. Muchas gracias.